Gorila, yo soy, gorila, yo soy, gorila. ¿Por qué no habría que prohibir el lenguaje inclusivo? El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la semana pasada que el lenguaje inclusivo deje de utilizarse en los contenidos que dictan los docentes, tanto en el material que se le entrega a los estudiantes como en documentos administrativos. ¿Por qué creo que esto es un error? ¿Por qué creo que los socialistas están siendo hipócritas al criticar esta medida alegando abogar por la libertad de expresión? Ahora mismo lo vamos a ver. Hablar es esencial en todas las sociedades de las que se tiene registro. Hablar no solo sirve para transmitir aquellos conocimientos que se adquirieron hace mucho tiempo, sino también para informar los nuevos. Al hablar estamos también al mismo tiempo pensando, y al pensar estamos o bien afinando nuestra concepción del mundo, lo cual es esencial para descubrir nuevas maneras de satisfacer nuestras necesidades, o bien ideando alguna de estas nuevas maneras. Al hablar, hacemos al mismo tiempo que otros afinen esta concepción y otros afinan la suya. Pero somos seres humanos y la expresión es, por tanto, imperfecta. Podemos usar nuestra habla para engañar a otras personas para nuestro propio provecho. O bien podemos estar engañados nosotros mismos y engañar con nuestras palabras a quienes antes se acercaban más a la realidad que nosotros. Ante esta disyuntiva, los hombres han tomado dos posturas: prohibir el engaño o permitirlo. Si prohibimos lo que creemos que es mentira, podemos estar, en realidad, prohibiendo una verdad e imponiendo una mentira. En realidad, la verdad parece ser, en general, muy compleja y las personas tenemos demasiados sesgos, por lo que existe una posibilidad nada desdeñable de que esto sea lo que estemos haciendo. Si permitimos, en cambio, la mentira, multitud de versiones de la realidad que se acercan más o menos a ella van a coexistir en un territorio. Aún en este entorno, en esta situación, las personas, por supuesto, podemos seguir siendo engañadas. Prueba de ello es la inmensa cantidad de veces que partidos socialistas han tomado el poder por vías democráticas. Pero al mismo tiempo, versiones de la realidad más capaces de predecir los acontecimientos van a sonar en nuestros oídos. Y en ellos va a estar la oportunidad de escapar de muchos peligros para quien sea lo bastante sensato. En definitiva, si existe libertad de expresión, no hace falta inventar desde cero una cosmovisión que se ajuste a la realidad, pues ésta se va formando a paso de tortuga conforme millones de personas prudentes van pensando en ellas con el paso de los siglos. Nuestra única labor consistirá, entonces, casi siempre, en comprender estas estructuras de pensamientos tantas veces repensadas y solo de tanto en tanto, quizás, si somos lo bastante dignos de ello, poner nuestro granito de arena y dejarlo a disposición de la próxima persona prudente que aparezca en el mundo. Entonces, para que exista una pluralidad de versiones de la realidad, es menester que exista libertad de expresión. Pero para ello es indispensable que exista el derecho a la propiedad privada. En particular, la libertad de expresión se ve conculcada cuando atacamos la libertad de prensa y la libertad educativa. Para que exista libertad de prensa es necesario que exista propiedad privada. Para tener un periódico hace falta medios materiales. Por ejemplo, si queremos filmar una entrevista hacen falta cámaras, micrófonos, etc. Si todo le pertenece al Estado, el Estado solo va a darnos estos medios materiales si hacerlo es compatible con la ideología o los intereses de los políticos. Es decir, solo pueden existir medios estatales de comunicación. Históricamente,
Solo en muy contadas excepciones un medio estatal le ha dado voz a ningún opositor, y cuando lo hacen, no es en igualdad de condiciones, es, en todo caso, para ridiculizar su opinión. Y tampoco son raros los casos en la historia en que, sin necesidad de lanzar ningún decreto, simplemente nacionalizando los medios de comunicación, se pudo anular por completo la libertad de expresión. Para que existan una multiplicidad de versiones de la realidad, es menester que cada persona que así lo desee, sea más o menos estúpida, tenga una ideología más o menos errada, pueda crear su propio medio de comunicación. Exactamente lo mismo puede decirse de la educación. En nuestro país, el fin por el cual se creó la educación estatal fue precisamente homogeneizar el pensamiento en una época en la que el país estaba dividido por haber atravesado una interminable guerra civil. Y funcionó. Hoy en día, aunque no sabemos exactamente qué significa esto, todos creemos ser argentinos, y saludamos con emoción a la bandera cuando aparece ante nosotros. La educación estatal es la mayor herramienta de manipulación mental con la que cuentan hoy en día los políticos. No solo porque nos afecta desde la más tierna infancia, el momento en que nuestras mentes se encuentran más susceptibles, sino porque cuenta además con una inmensa legitimación a nivel global. Circunstancia que es particularmente bien aprovechada por los reinos totalitarios de Cuba y China. Para que la diversidad de pensamiento sea posible, cualquier persona debería poder crear su propia institución educativa conforme a su propia ideología. Caso contrario, la única ideología que va a enseñarse en las escuelas va a ser aquella que más favorezca los intereses de quienes nos gobiernan. Por esta razón, no es solo que no deba prohibirse el lenguaje inclusivo. Deberíamos privatizar y desregular la educación por completo, para que quienes crean en ese lenguaje puedan utilizarlo en sus propios centros educativos, que nadie más que quienes crean en él deban trabajar para financiar, y quienes no crean en este lenguaje puedan hacer exactamente lo mismo. Por cierto, los liberales a favor de esta medida no parecen entender que es la misma razón por la que la libertad de expresión es conveniente que la libertad de mercado de todo lo demás también lo es. Ni tampoco parecen entender la importancia que la libertad de expresión puede tener en la producción de todo lo demás. Así como la libertad de expresión permite que multiplicidad de versiones de la realidad, mejores y peores, convivan entre ellas, la libertad para idear medios para satisfacer cualquier otra de nuestras necesidades también permite que formas mejores y peores de hacerlo coexistan. Y, de igual forma que la libertad de expresión no garantiza que nos acerquemos a la verdad, la libertad para producir autos o sillas tampoco garantiza que se produzcan de la manera más eficiente posible. Lo que sí permite es que podamos elegir entre una multiplicidad de versiones de la realidad, eximiéndolos de la responsabilidad de crear una desde cero, y también nos permite poder elegir entre una multiplicidad de métodos productivos para satisfacer nuestras demás necesidades, eximiéndonos de la responsabilidad de crear una desde cero. Pero como mencioné antes, no solo hablamos para comunicar una cosmovisión, sino además para idear medios para satisfacer nuestras necesidades basados en esas cosmovisiones. Desde donde la libertad de expresión y la libertad de mercado en general se unen. Porque todas nuestras producciones son, sobre todo, hijas del pensamiento. Si el ser humano se caracteriza por algo, es por ser un animal inteligente. La libertad de mercado tiene sentido porque necesitamos que coexista una multiplicidad de medios para satisfacer nuestras necesidades. Pero esa multiplicidad no puede existir si no hay personas que piensen de formas diversas. Un solo pensamiento solo puede llevar a una única manera de hacer todo. Es decir, para que la libertad de mercado tenga sentido, es necesaria la libertad de expresión. Además, al atentar contra la libertad de expresión estamos dando una imagen incoherente de nosotros mismos, afectando indirectamente la credibilidad de nuestra causa.
El lenguaje inclusivo no solo debe permitirse a pesar de estar siendo impulsado por una ideología profundamente anticientífica, sino sobre todo por estarlo. Hay que ser mejores que los socialistas. Sobre todo en estos tiempos, cuando no es muy difícil hacerlo. Porque incluso aceptando que los socialistas simplemente no entienden la relación intrínseca entre propiedad privada y libertad de expresión, su hipocresía todavía salta a relucir de muchas otras maneras más explícitas. Por ejemplo, recientemente Victoria Donda, la interventora de la execrable INADI, dijo querer crear una ley anti-fake. Hay que ser realmente iluso para creer en la imparcialidad de esta señora para determinar qué noticia es falsa y cuál no. Por no olvidar la disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que sea necesario completar un curso de género para obtener la licencia de conducir. O la nefasta Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género para todas las personas que desempeñan alguna función pública.